Starling, que es la propiedad que tiene el corazón de contraerse con mayor intensidad cuanto mayor es el volumen, ¿no? Es como un globo. Cuando ustedes inflan el globo y sueltan y abren la boquilla, cuanto más lo infle, con mayor fuerza va a salir el agua del globo, ¿no es cierto? Es algo así como el globo, el ventrículo izquierdo y el derecho también. Por lo tanto, a mayor llenado, mayor volumen de eyección. Aunque esto tiene sus limitaciones, no es igualito que el globo. Cuando ustedes quieren entender el corazón, imagínense un globo. Si ustedes tienen un globo inflado bastante tiempo, digamos, se olvidan después de su cumpleaños, después de haber celebrado, dejan el globo inflado. Ustedes lo desinflan, ¿cómo queda el globo? Arrugado y dilatado, ¿no es cierto? Se queda dilatado, pero si ustedes lo desinflan inmediatamente, probablemente regrese a su estado inicial, casi el mismo tamaño. Pero si está bastante tiempo así inflado, queda dilatado. Igual el corazón, cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay situaciones en las cuales el globo tiene demasiado tiempo, está sometido a presiones de llenado incrementados, el corazón se dilata, ya no regresa a su estado inicial. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces es importante hablar de precarga y poscarga también, ¿cierto? Entonces, en primer lugar hablamos de contractilidad y ahora hablamos de precarga. La precarga es el volumen que llega al corazón. Recuerden que el corazón es una bomba que expulsa sangre. Obviamente, para que expulse esa sangre tiene que llegarle sangre, ¿okay? Tiene que llegar un volumen de sangre. Cuando hablamos de precarga nos referimos al volumen de sangre que llega al corazón. Esta sangre que sale del corazón también tiene puede haber dificultades para que sea expulsado. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión arterial, donde las presiones de las resistencias vasculares periféricas están incrementadas, el corazón tendrá que esforzarse más, su fuerza de contracción tendrá que ser mayor y por lo tanto la tensión en la pared ventricular también se incrementa. Entonces a esto llamamos postcarga. Entonces precarga nos referimos al volumen y postcarga a la tensión que sometida el ventrículo izquierdo o derecho, cualquiera de los dos, durante la siesta. Otras propiedades del corazón que es importante también para el funcionamiento adecuado es el plasmotropismo, que está en relación a la excitabilidad, cronotropismo al automatismo, dromotropismo a la conductibilidad, inotropismo, que ya habíamos mencionado, que nos referimos a la contractilidad, y la capacidad de lucitropismo, la relajación que tiene el corazón. Cuando nosotros hablamos de la función del corazón, si ustedes han estado haciendo sus prácticas, siempre hablamos de fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? No es otra cosa que el volumen de sangre que se expulsa en relación al volumen en telediástole. ¿No es cierto? Asuman que esto, por ejemplo, es el ventrículo izquierdo. Hay, digamos, acá 20 personas y salen 14. ¿Cuánto es el porcentaje de eyectados? ¿Cuántos salieron? Habían 20, ¿no es cierto? Vamos a decir que hay 20 acá. Y salen 14. ¿Cuál es el porcentaje? 70%. 70%. ¿Qué hicieron? Lo que han hecho es dividir lo que salieron con respecto a lo que había inicialmente. Y eso es la fracción de eyección. Cuando hablamos de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, hablamos del volumen que sale en relación al volumen que había inicialmente. ¿Y cuál es el volumen inicial? El volumen telediastólico. Normalmente, en promedio, un corazón normal, el volumen telediastólico es de 110 a 120 mililitros. ¿Y se expulsa cuánto? ¿Cuánto se eyecta? 70 mililitros, que es el volumen sistólico. ¿Correcto? Ya, este es el volumen sistólico. Si nosotros dividimos 70 entre 110, más o menos mi fracción de eyección va a salir entre 60 y 75%.
A eso se refiere la fracción de eyección, y eso es un cálculo que se hace con el ecocardiograma, ¿no? En estas prácticas probablemente algunos han visto un ecocardiograma, y eso es lo que nosotros podemos apreciar en el ecocardiograma, el volumen telediastólico, y calculamos la fracción de eyección con esa fórmula. Entonces, el gasto cardíaco, ¿a qué sería igual? Gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, lo que hacemos simplemente es multiplicar el volumen sistólico, que es más o menos, como les mencionaba, 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, que es también más o menos 70 por minuto en por medio. 70 por 70, 4.900, que es más o menos el gasto cardíaco de 5 litros, ¿correcto? 5 litros de gasto. ¿Qué otro concepto importante que hay que tener en cuenta? Es la ley de Laplace. Para entender esto, lo que pueden imaginarse ustedes es saber ¿dónde hay más tensión? Ustedes inflan un litro de aire en un globo y van a inflar 1 litro de aire en una pelota. ¿Cuál de las dos hay mayor tensión en su pared y está a punto de reventar? El globo. ¿Por qué? Porque sus paredes son más delgadas. Entonces, si yo quiero que una estructura cualquiera, digamos el globo, y inicialmente tengo el globo, si yo quiero que ese globo tenga menor predisposición a romperse, por lo tanto su tensión, la tensión a nivel de las paredes sea menor, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a engrosar la pared. Y eso es lo que sucede con el corazón. Cuando el corazón se somete a un incremento de presiones en las cavidades, ¿qué cosa hace el corazón? Se hipertrofia. Entonces, ¿qué cosa hace con eso? Disminuye su tensión. Eso es todo, esa es la ley de Laplace. Ahora, si quieren entenderlo como fórmula, también, ¿no? O sea, ¿qué es la ley de Laplace? Simplemente ¿qué dice la ley de Laplace? Que la tensión es directamente proporcional a la presión que existe dentro de la cavidad por el radio, e inversamente proporcional al espesor. H es espesor. Inversamente proporcional al espesor que tiene en este caso el ventrículo izquierdo, o también eso es válido para las arterias, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la ley de Laplace. Y eso explica por qué los pacientes que tienen hipertensión arterial, tienen estenosis aórtica, por ejemplo, donde su postcarga esté incrementada, el corazón se hipertrofia como un mecanismo compensatorio para disminuir sus tensiones, ¿no es cierto? En este caso, a ver, tengo acá, si se incrementa mi tensión, aquí tengo la letra, la T, si incrementa mi tensión, para que esta tensión no varíe tanto, ¿qué cosa ve? Se incrementa mi espesor, pues aquí en la fórmula, ¿no? Aumenta mi espesor y por lo tanto esa tensión no va a variar demasiado. Muy bien. Entonces, esos tres determinantes del gasto cardíaco son importantes para entender la insuficiencia cardíaca y la fisiología también, pero sobre todo en este caso la insuficiencia cardíaca. Tenemos que tener un volumen adecuado, que es la precarga, una poscarga, que está en relación a la tensión parietal, como ya habíamos mencionado, y la contractilidad. ¿La poscarga de qué depende? De la tensión, y por lo tanto eso explica mi ley de Laplace. La precarga depende a mayor volumen, mayor contractilidad, y eso lo explico con Frankenstein, ¿no es cierto? Entonces, para eso y la contractilidad va a depender, pues, del calcio, sobre todo de otros mecanismos como adrenalina, que también puede estar presente como inotropos, la dopatamina, y la masa contráctil, obviamente, ¿no? Todo eso va a determinar el volumen latido, y esto multiplicado por la frecuencia cardíaca genera gasto cardíaco, y si esto multiplicamos por la resistencia vascular periférica determinará la presión arterial. ¿Okay? Muy bien.
Entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca? ¿A qué definimos insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca no es otra cosa que un conjunto de signos y síntomas que van a estar causados por un inadecuado funcionamiento del corazón, ¿cierto? Que esto puede ser una causa estructural, es decir, que el corazón, por ejemplo, esté grueso, esté hipertrófico. Puede ser funcional, si es que el corazón está con taquicardia, o hay bradicardia también. Igualmente en el caso del ritmo cardíaco, pacientes con bradiarritmias o bloqueos auriculoventriculares o trastornos de conducción igualmente. Entonces, no solamente estas alteraciones van a estar presentes, sino que estas alteraciones hacen de que no se satisfagan las necesidades metabólicas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, si por ejemplo uno de los órganos que más se compromete en insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? El riñón. Si ustedes han visto, por ejemplo, han rotado por diferentes hospitales, siempre la enfermera o el médico siempre, ¿qué cosa preguntan? ¿Cuánto ha orinado el paciente? ¿No es cierto? Entonces, recuerden que el riñón es unos órganos que filtra eso, un par de órganos que filtran la sangre, y lo que hacen es obviamente recibir más o menos el 25% del gasto cardíaco. Si ustedes recuerdan su fisiología, el flujo sanguíneo renal, ¿cuánto es? Más o menos 1,2 litros, ¿no? Que es la cuarta parte del gasto cardíaco, 1,2 litros por minuto. Entonces, esa sangre que llega al riñón, eso se filtra y se forma el riñón. Cuando hay un inadecuado funcionamiento del corazón, probablemente el flujo sanguíneo renal decaiga de 1,2, que caiga pues a 0,8, 0,6, 0,5, y por lo tanto el filtrado glomerular, la formación de orina también va a disminuir. Entonces, la formación de orina nos orienta más o menos de cómo está funcionando el corazón. Y generalmente cuando hay compromiso del corazón también afecta a los riñones, y eso se llama como síndrome cardio. ¿Okay? Muy bien. Hay 5 tipos de síndrome cardiorrenal, que eso, bueno, lo podemos ver después, que hay tiempo y oportunidad de ver durante la práctica. Muy bien. A ver. Bueno, en realidad la insuficiencia cardíaca es una de las patologías que se están incrementando en incidencia. Resulta que hay algunas patologías cardíacas que antes generalmente los pacientes fallecían a un corto periodo de evolución de la enfermedad. Actualmente con los nuevos avances, generalmente los pacientes que antes se morían ahora viven más, pero a expensas de producir insuficiencia cardíaca. De manera que la insuficiencia cardíaca está en incremento en la incidencia y prevalencia también. Sin embargo, la mortalidad todavía sigue siendo alta, más o menos el 50% de aquellos pacientes con una AIHA 4. Ya hablamos de la vez pasada de la clasificación de la AIHA en disnea, ¿no? Entonces, los que tienen una AIHA 4, es decir, aquellos pacientes que tienen disnea a mínimos esfuerzos o en reposo, esos pacientes tienen una mortalidad del 50%. Y el marcador pronóstico para nosotros evaluar un paciente con insuficiencia cardíaca es la fracción de eyección. Por eso es importante saber cuál es la fracción de eyección en un paciente con insuficiencia cardíaca. Otra estadística que tenemos, más o menos 10 de cada 1000 pacientes, 1000 personas más de 65 años, más o menos el 1% tienen insuficiencia cardíaca en Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas? Hay causas primarias como la cardiopatía isquémica, que es la causa más frecuente, es decir, infarto miocardio, síndromes coronarios agudos, que ya habíamos visto la semana pasada, son causas que habitualmente te pueden llevar a insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? La hipertensión arterial. Igualmente, sobre todo la hipertensión arterial produce hipertrofia, como ya les mencionaba, y eso también produce insuficiencia cardíaca. Algunas cardiopatías valvulares, como estenosis mitral, estenosis aórtica, también pueden producir alteraciones en algunas miocardiopatías. Existen miocardiopatías hipertróficas
miocardiopatías dilatadas que pueden afectar la función normal del corazón. Y factores precipitantes como las infecciones, algunos medicamentos, como por ejemplo los beta bloqueantes, si es que está mal administrado, obviamente puede precipitar una insuficiencia cardíaca, la anemia, la tirotoxicosis y también algunas arritmias como la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, también producir o precipitar la insuficiencia cardíaca. Entonces hay una clasificación de insuficiencia cardíaca, las que habitualmente se usan: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada. Probablemente esta es la clasificación más importante. Hablamos de preservada cuando la fracción de eyección es más del 50% y reducida cuando es menos del 40%. Pero hay un rango entre 40 y 50 que se le ha denominado ligeramente reducido. Antes se denominaba intermedia, pero se ha preferido utilizar el término de ligeramente reducida para tratarlo como una reducida o acercarse al tratamiento como una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Otra forma de clasificación: aguda o crónica, izquierdo o derecha, anterior o retrógrado, de bajo gasto o gasto elevado, que bueno, se refiere a algunas entidades ya más específicas, pero de lo que sí deben ustedes saber es el tratamiento y la fisiopatología de una reducida y una preservada y una aguda y crónica. Izquierdo o derecha, bueno, lo vamos a ver también ahora, a ver a qué nos referimos. Entonces miren ustedes, cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica, aquí lo que va a suceder es que el volumen intraventricular está reducido. La fracción de eyección puede estar normal acá, pero el volumen de eyección va a disminuir porque el volumen telediastólico también está disminuido. En una miocardiopatía dilatada, si bien es cierto los volúmenes están incrementados, pero la contractilidad va a estar reducida y por lo tanto la fracción de eyección también va a estar reducida. Entonces, como ya les mencionaba, fracción de eyección reducida es aquella en la cual la fracción de eyección es menos del 40%. Causa más frecuente, la miocardiopatía dilatada, que es una entidad que puede ser por varias causas. Por ejemplo, podría ser pregunta de examen, y a veces la venía en el examen del ENAM, la miocardiopatía dilatada, una de las causas más frecuentes, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Otras, las miocardiopatías isquémicas también producen miocardiopatía dilatada, las fallas cardíacas crónicas por una estenosis aórtica a la larga podría producir también una miocardiopatía dilatada, y las cardiopatías isquémicas por infartos, como ya les mencioné, ¿no? Entonces, miren ustedes, un corazón dilatado que vemos como un ejemplo de miocardiopatía dilatada, donde la contracción va a estar disminuida, ¿no? Miren, prácticamente el ventrículo izquierdo está hacia el lado derecho de ustedes, prácticamente no se contrae. Esto de acá, van a ver que no se mide. La contracción es muy lenta. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, a pesar de que la fracción de eyección está preservada, sin embargo puede producir insuficiencia cardíaca, y esto predispone pues a la congestión pulmonar, una congestión sistémica. Esto lo vemos sobre todo en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, como ya les decía, en el cual los volúmenes telediastólico y el volumen de eyección van a estar disminuidos, por lo tanto el gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿En qué otros casos? Una miocardiopatía restrictiva también, por ejemplo, una amiloidosis o un derrame pericárdico por algunas otras causas, como una enfermedad renal o por hipotiroidismo, por ejemplo, te produce una restricción a la dilatación normal del corazón y por lo tanto también produce insuficiencia cardíaca. Miren ustedes un ejemplo de
un ventrículo izquierdo hipertrófico, donde los volúmenes están disminuidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto genera insuficiencia cardíaca. Igualmente acá, prácticamente el ventrículo izquierdo está reducido a este pequeño espacio y el septum interventricular está bastante hipertrófico. Muy bien. Y la otra clasificación de aguda versus crónica es por el tiempo de aparición, ¿no? Generalmente las agudas, un ejemplo clásico es un paciente que hace infarto. Normalmente un paciente previo al infarto tiene una fracción de eyección al 60-70%. Después que hace infarto, donde se obstruye una de las arterias, obviamente ese territorio afectado no se va a contraer y por lo tanto la contractilidad también disminuye y la fracción de eyección probablemente de los 60-70 que tenía se reduce a 40% y eso condiciona una insuficiencia cardíaca aguda. El paciente va a cursar con disnea, congestión pulmonar, ortopnea, etcétera, en forma aguda, se va a instalar en horas. Y otra forma de presentación es que cuando el paciente tenga falla cardíaca crónica, el paciente ya tenga disnea, digamos un NYHA 2, pero por alguna otra causa, por una infección o por una arritmia o una fibrilación auricular, como ya habíamos mencionado, puede producirte una descompensación. Eso también es una falla cardíaca aguda, es un tipo de falla cardíaca crónica descompensada. Sería una aguda en el contexto de una crónica, que es lo más frecuente, es la forma de presentación más frecuente. Bueno, la crónica generalmente, falla cardíaca crónica son aquellos pacientes que vienen a la consulta y dicen pues que se cansa al caminar, ¿no? Se cansa, camina 3 cuadras, 4 cuadras y se cansa, y a veces con los bioéticos que uno le puede administrar mejora su cuadro clínico, y también son pacientes que ya saben su cuadro clínico, ya conocen sus organismos, ¿no? Hasta que hacen una descompensación y hacen regularizaciones. Bueno, la otra clasificación es de falla cardíaca derecha e izquierda. Se refiere sobre todo al lado del corazón que se afecta. ¿Esto para esto? ¿Este es de luz? No, no. Ah, ya. Ya, entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una estenosis, antes de eso, a ver, vamos a suponer que en el río Ashulcas se queda una parte del río a nivel del puente Huancavelica. El agua se va a acumular, se va a congestionar, ¿hacia dónde? ¿Del puente para abajo o para arriba? Para arriba, ¿cierto? Se congestionará pues todo lo que es de repente hasta la calle Real, más o menos. Si se obstruye o se queda un pedazo de tierra a nivel y a este nivel de la universidad, será pues de acá para arriba, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si hay una obstrucción, hay una alteración a nivel de la arteria pulmonar, ¿se va a comprometer los pulmones? No. ¿Por qué no? Porque es hacia arriba y es hacia abajo. Ya, esa es la misma lógica. Entonces, en una falla cardíaca derecha, digamos por una estenosis pulmonar, ¿va a haber congestión pulmonar? No va a haber congestión pulmonar. Entonces, si ustedes ven que los pulmones están limpios, no hay congestión, pero el paciente cursa con fatiga, sobre todo fatiga, un poquito. ¿Qué más? ¿Qué va a suceder? A ver. Va a haber incurgitación yugular porque va a aumentar las presiones en la aurícula derecha, la vena cava superior, la yugular obviamente, la vena cava inferior también incrementan sus presiones y va a cursar con edema en miembros inferiores y
ascitis también puede haber, incluso puede haber hepatomegalia. ¿Por qué? Porque como se congestionan los pulmones, también se congestiona el hígado, se distiende la cápsula de Gleason y puede producir incluso epigastral, dolor que a veces, en algunos casos, los pacientes vienen a la emergencia con un dolor epigástrico y se confunde con una colecistitis. Y ha pasado una vez, ¿no? Porque el problema no era de la vesícula, el problema era del corazón. A veces por una congestión hepática y con irritación. Y eso es lo que estamos viendo acá, bueno, hemos invertido acá, pero eso es lo que se ve en este caso, ¿no? En esta paciente, por ejemplo, ¿qué cosa vemos? Ascitis, mira aquí son dos entrecortados hacia el hígado, hay hepatomegalia, hay irritación yugular. ¿Cómo están los pulmones? No están congestionados. A diferencia de este que sí, mira, está casi blanco, ¿no? Pulmones no congestionados, pero sí está edema en miembros inferiores, ascitis, irritación yugular, ¿correcto? Entonces, esta es una falla cardíaca derecha y esta es una falla cardíaca izquierda donde sí hay congestión pulmonar, porque el problema es en el lado izquierdo del corazón. Entonces, va a haber congestión, como dicen los españoles, aguas atrás. O sea, todo lo que está por detrás. Si hay una estenosis mitral, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dilatar la aurícula izquierda, se dilatan las venas pulmonares y por lo tanto el capilar pulmonar también va a estar incrementado, y al incrementarse, ¿qué sucede? Hay extravasación de líquido, de plasma hacia los alveolos y produce congestión pulmonar y puede producir incluso hemoptisis. Pregunta de Nan, causa valvular más frecuente de hemoptisis. Estenosis mitral. Y eso es la fisiopatología. Muy bien. Cualquier pregunta que tengan, corta nada más. Ya, muy bien. Entonces por lo tanto va a haber alteraciones. Nuestro organismo se defiende de eso. Como ve que hay poco gasto cardíaco, disminuye el volumen de eyección en muchos casos, lo que va a suceder es que a nivel cerebral, al haber hipoperfusión cerebral, ¿qué es lo que va a suceder? El cerebro va a tratar de defenderse y va a producir catecolaminas. Produce adrenalina, noradrenalina, para producir vasoconstricción en el resto de los órganos para que le llegue más sangre al cerebro. Pero ¿eso qué sucede? ¿Eso qué condiciona? Que si ese corazón ya estaba funcionando mal, tenía una fracción de eyección reducida probablemente, hay una insuficiencia cardíaca, y le aumenta su resistencia vascular periférica, va a resultar contraproducente. Entonces le da más trabajo a ese pobre corazón. También se va a secretar o se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ¿quién lo produce? Bueno, a nivel renal se produce, pues todo eso se inicia, todo eso, ¿no? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué cosa produce? Finalmente va a producir retención de sodio y agua y produce vasoconstricción también, porque la angiotensina produce vasoconstricción y va a tener el mismo efecto perjudicial para el corazón. Produce vasoconstricción por sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el propio corazón también se va a defender eso, porque mire, tiene a las catecolaminas que están incrementando su resistencia vascular periférica. Tienes al sistema renina-angiotensina que también aumenta su resistencia y por lo tanto le da más trabajo al corazón. Entonces, ¿el corazón qué hace? También libera una sustancia que es el BNP. El BNP, ¿qué es? Péptido natriurético. Entonces, el corazón se defiende y hace todo lo contrario. Por eso se llama péptido natriurético. Lo que hace es eliminar sodio y agua. Por eso se llama péptido natriurético. ¿Okay? Eso ahorita lo vamos a aclarar un poquito más, ¿ya?
los mecanismos de compensación a corto plazo, ¿qué cosa es? Frank Starling, aumenta el volumen y se va a contraer más, ¿no? Y se activa el sistema renina, angiotensina, neuromorales que ya hemos visto, pero a largo plazo es el remodelamiento, el corazón se hipertrofia. Eso no se va a hipertrofiar en horas ni en días, eso va a demorar todavía. Y eso se explica por qué, por la ley de Laplace, eso ya lo conocen, ¿cierto? Entonces, si en el examen viene, digamos, mecanismo de compensación agudo, Frank Starling, crónico, Laplace. Ya, bueno, eso es solamente para explicar es que hay formas digamos, de insuficiencia cardíaca con un corazón por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Cuando hay sobrecarga de volumen, el corazón se hipertrofia, pero también se dilata. Mientras que cuando hay sobrecarga de presión, por ejemplo, una estenosis aórtica, hipertensión arterial, el corazón se hipertrofia nada más acá. ¿Okay? Sobrecarga de presión, hipertrofia, sobrecarga de volumen. No hipertrofia, pero una hipertrofia excéntrica con un poco de dilatación. Ya, eso es lo que ya les mencionaba, ¿ya? A ver. Tienes una lesión miocárdica, disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, cerebro, riñón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se activa estos sistemas neurohormonales y de inflamación. La angiotensina aldosterona, se incrementan los niveles de adrenalina, la hormona antidiurética, el sistema simpático se va a activar, por eso justamente se incrementan los niveles de catecolaminas. Esto también produce hipertrofia, apoptosis, fibrosis, pero estos mecanismos de acá, la activación neurohumoral, ¿qué es lo que hace finalmente? Va a retener agua y sal, ¿cierto? Aumenta mi volumen, porque aquí tenemos la antidiurética, pero el corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a defender también, porque le está dando mucho trabajo por el corazón. Entonces, ¿qué va a secretar? El péptido natriurético, que va a tener un efecto contrario, aquí está en negativo, pues. Todo eso con la finalidad de aumentar la presión de perfusión. Esto hace que aumente la poscarga por las catecolaminas, la renina, angiotensina, aldosterona, y bueno, finalmente esto es un círculo vicioso. Aquí obviamente, como son varias sustancias que actúan y el corazón solamente se defiende con uno solo, obviamente pues tienen la de ganar el resto, ¿no? Entonces aumenta el requerimiento de oxígeno, más lesión miocárdica y finalmente se perpetúa la insuficiencia cardíaca. Entonces, por lógica, ¿qué es lo que tenemos que dar como tratamiento a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca? Tenemos que bloquear ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo lo hacemos? Con hierbas, con aras. Podemos dar sustancias que incrementen nuestro péptido natriurético. Entonces, ¿qué daremos? El sacubitril, que ya vamos a ver después. Entonces, todo eso va en función a la fisiopatología. Esta es la clasificación para poder hacer un estadiaje a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso ya lo conocen, ya lo vimos la semana pasada, que no vamos a ver. El síntoma más frecuente es la disnea, no se olviden. La disnea es lo más frecuente, por eso es importante tener en cuenta la clasificación de las NICE. ¿Qué otros signos y síntomas tenemos? Ortopnea. Ortopnea igualmente es por una redistribución del líquido, ¿no? ¿Alguien tiene una botella? Ya, una botella. ¿Se puede ¿sí? Ya. No se derrama, ¿no? Ya. Cuando ustedes están parados y si ustedes tuvieran insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que va a suceder? El agua, ¿dónde se va a ir? A la parte más declive, por gravedad, ¿no es cierto? Imagínense que esto fuese sus pulmones. ¿Ok? Si ustedes están paraditos, toda esta parte se va a poder, el proceso de hematosis va a estar normal, digamos, se va a compensar. Pero cuando ustedes se van a dormir o se echan, se va a dispersar en todo y te va a faltar más el aire.
Y eso es la explicación por qué hay ortopnea. ¿Ortopnea qué quiere decir? Disnea, cuando te vas en decúbito, te pones en decúbito dorsal o ventral, bueno, estás en posición horizontal. ¿Ok? Y es la misma explicación de disnea paroxística nocturna también. El paciente se echa a dormir, a las 2 horas más o menos empieza a faltar el aire y abre las ventanas para poder respirar mejor, que eso es lo que habitualmente sucede. Y puede incluso cursar con sibilancias, lo que comúnmente se llama el asma. Cuando esto progresa más, puede producir un edema agudo del pulmón, produce debilidad muscular si es que hay una hipoperfusión periférica. Si hay una falla cardíaca derecha, ya habíamos dicho, dolor en hipocondrio derecho por congestión hepática, ¿no? Si hay hipoperfusión cerebral, también hay confusión, igualmente respiración de chain stop, cuando pues hay una hipoperfusión también del centro de la respiración. Al examen físico puede haber palidez, frialdad, diaforesis. ¿Por qué produce diaforesis? ¿Por qué hay frialdad? Porque se activa todo el sistema renina-angiotensina y produce vasoconstricción cutánea y vasoconstricción esplácnica. Entonces el paciente va a cursar pues, con frialdad. Estertores inspiratorios, infiltración yugular, hepatomegalia, edema, bueno, eso ya estamos repitiendo como parte del examen físico. Igual puede haber ascitis. Si el paciente tiene una valvulopatía asociada, puede haber soplos también, o cuando hay insuficiencia de la válvula mitral, también cursa con soplos sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Arritmias. Y la presión de pulso va a estar disminuida. ¿Qué es la presión de pulso? Es la presión, la diferencia de presiones entre la sistólica y la diastólica. Normalmente 120-80. ¿Cuánto es mi presión de pulso si es 120-80? 40, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca, a ver, un poco para que resuelva. La sistólica, ¿de qué depende? La presión sistólica. De la contractibilidad. ¿No? De la contractibilidad. De la contractibilidad. Ya, de la contractibilidad del volumen de eyección. ¿Cierto? ¿Cómo está el volumen de eyección o la contractilidad en insuficiencia cardíaca? Entonces, ¿cómo va a estar la sistólica? Va a bajar. La presión diastólica, ¿de qué depende? Resistencia. De la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo está la resistencia vascular periférica en una insuficiencia cardíaca? Aumentada. Entonces, en forma relativamente disminuye la sistólica y se incrementa la diastólica, y por lo tanto la presión de pulso, ¿cómo va a ser? Más estrecha. Probablemente el paciente tenga, digamos, si era 120/80, será pues 100 de sistólica con 90 de diastólica. ¿Cuánto es la presión de pulso? 10. Entonces, eso es lo que va a suceder al paciente con insuficiencia cardíaca. Eso se llama presión de pulso. Bueno, el electrocardiograma puede ser inespecífico, no va a depender cuál sea la causa. Si el paciente tiene un infarto, obviamente tendrán pues, alteraciones tipo isquemia o tendrán ondas Q patológicas. Ahí puede haber bloqueo de rama, izquierda o derecha, dependiendo también cuál es la causa. Será pues izquierda, por ejemplo, una paciente con estenosis aórtica, una hipertensión arterial; derecha, cuando hay hipertensión pulmonar, o si hay signos de hipertrofia ventricular izquierda también. O sea, es indistinto. El hecho de que el electrocardiograma esté normal, si bien es cierto, es poco frecuente, pero tampoco te descarta que haya insuficiencia cardíaca. En la radiografía de tórax sirve sobre todo cuando nosotros pedimos una radiografía de tórax en el contexto de insuficiencia cardíaca, nos sirve para ver si hay congestión pulmonar y cómo está el índice cardiotorácico. Para eso sobre todo. Si hay derrame pleural también, si hay sisuditis o las líneas B de Kerley que podemos ver algunas veces,
Y en el caso ya extremo puede haber, pues en edema agudo del pulmón vemos el signo de alas de mariposa, ¿no? Donde hay congestión periliar y que eso se expande hacia ambos campos. El ecocardiograma, como ven, el ecocardiograma está metido en todo, nos sirve para ver cuál es la causa sobre todo, ¿no? Si hay problema de válvula, si hay un problema ahí de contractilidad después de un infarto de miocardio, y sobre todo ver la fracción de eyección para clasificar mi falla cardíaca, si es con fracción de eyección reducida o preservada. ¿Qué más? Te pediremos también un análisis de gases arteriales para ver cómo están los electrolitos. Generalmente los pacientes con falla cardíaca crónica cursan con hiponatremia dilucional, sodio por 125, 128, eso sobre todo por la retención de líquido, ¿no es cierto? Se retiene líquido, también se retiene sal, pero en proporción se retiene más líquido, de manera que a la larga se produce una hiponatremia dilucional, y ese es un factor de mal pronóstico. ¿Qué más dosaremos? ¿Qué pediremos al paciente que sospechamos falla cardíaca? Péptido natriurético, ¿no es cierto? Ya sabemos por fisiopatología por qué se produce el péptido natriurético, y también nos sirve para hacer el diagnóstico. ¿Dónde se produce? Sobre todo en los ventrículos, ¿no? Ya sea derecho o izquierdo. Otros exámenes ya, digamos, más dirigidos en unos pacientes con cardiopatía crónica, isquémica crónica sobre todo, podemos pedir pues un angiotem coronario para ver sobre todo aquí las arterias coronarias, como así bonitas. Sobre todo va a haber cardiopatía estructural en algunas cardiopatías congénitas que pudieran estar presentándose en contexto de falla cardíaca. Una forma de evaluar también la parte externa del corazón, y sobre todo si hay compresión de otros órganos hacia el corazón, por ejemplo un quiste, etc., también pudiéramos ver con un rendering, ¿no? Con una reconstrucción en 3D, si hay algo que queremos ver por fuera, ¿no? Pero no es lo habitual, ¿no? En algunos casos específicos podemos pedir resonancia magnética, sobre todo para ver enfermedades restrictivas o cardiopatías restrictivas como amiloidosis, nos sirve. En el caso de que tengamos una duda diagnóstica, si es amiloidosis, si es a consecuencia de un infarto de miocardio previo, entonces para eso sí nos sirve la resonancia magnética. ¿Okay? Eso lo vamos a pasar, que es lo mismo. Y tenemos algunos criterios para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si bien es cierto tienen que elevar el BNP, pero también tiene que haber otros criterios, como son criterios sobre todo ecocardiográficos. Bueno, esto no les voy a pedir que se memoricen, porque bueno, esto ya es más para especialidad, ¿no? Pero sobre todo lo que sí quiero que entiendan que tanto en la fracción de eyección preservada como en la reducida se incrementan los niveles de BNP, ¿correcto? Hay unos parámetros que nosotros utilizamos, E', S tal, que es un tipo de Doppler tisular, estamos en el ecocardiograma, si ustedes pueden ver en sus prácticas, bueno, sería ideal con estos datos que tenemos acá. Y también dilatación de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se dilata más de 34 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, que es digamos el punto de corte para insuficiencia cardíaca, y eso se ve con el ecocardiograma. ¿Okay? Voy a con eso, porque eso es ya un poco más para especialidad, importante que ustedes conozcan lo más frecuente. A ver, bueno, entonces inicialmente lo que tenemos que hacer es corregir la causa subyacente. Si el paciente tiene cardiopatía isquémica, obviamente haremos un PCI, por ejemplo, si el paciente viene por falla cardíaca e infarto de miocardio, ¿no? Y si el paciente tiene un problema de válvula, corregiremos el problema de la válvula. Si hay una pericarditis constrictiva o un derrame peritoneal,
pericárdico, por ejemplo, haremos pues la pericardiocentesis. Y si hay crisis hipertensivas, habrá que corregir cuál es la causa que está descompensando a nuestro paciente. Entonces podemos clasificar la insuficiencia cardíaca crónica, esa es una clasificación de la crónica, por si acaso. Se clasifica en estadio A, B, C y D, dependiendo cuál es el compromiso. Aquellos pacientes que no tienen ninguna cardiopatía estructural, no hay daño orgánico, pero tampoco hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, lo ponemos como estadio A, pero sí van a tener factores de riesgo. Si el paciente puede ser obeso, puede ser hipertenso, diabético, etc. Pero todavía no es sintomático, lo catalogamos como estadio A. El estadio B es el famoso DALI, que es la disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. El paciente sigue siendo asintomático, sin embargo tiene ya cardiopatía estructural. Podría ser, por ejemplo, una hipertrofia, puede tener una estenosis aórtica, qué sé yo, pero todavía es asintomático a pesar de tener una cardiopatía estructural. El estadio C son aquellos pacientes que generalmente los pacientes vienen ya en este estadio. Tienen síntomas y también tienen alguna alteración estructural, ¿no? El tratamiento va a ser pues ya con el tratamiento que ya les mencionaba, IECAS, ARAS, aspironolactona, en algunos casos podría ir resincronización, pero eso lo vamos a ver en un momento. Y en estadio B son aquellos pacientes con una enfermedad refractaria al tratamiento, y en esos casos sí va a necesitar una asistencia ventricular, es decir, un dispositivo que funcione como ventrículo izquierdo para tratar de mejorar el funcionamiento del corazón. Muy bien, entonces el tratamiento básicamente es o IECAS o ARAS, no los dos, cualquiera de los dos, o sea, no es que se tenga que dar los dos. O bien damos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de receptores de angiotensina, cualquiera de los dos. Beta bloqueantes, esto ¿por qué damos? Por tratar de bloquear el sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto? Beta bloqueantes para tratar de minimizar el efecto de las catecolaminas. La espironolactona se utiliza como antialdosterónico, ¿okay? Recuerden que también se activa la aldosterona, entonces hay que bloquear el efecto de aldosterona con la espironolactona. El ARNI son inhibidores de la neprilicina y receptores de angiotensina. El ARNI es un medicamento compuesto, donde viene un ARA más la inhibidor de neprilicina. ¿Qué es la neprilicina? Y en un momento les voy a explicar. Hay un esquema, pero por ahí. También se utiliza otros medicamentos, se podría utilizar ivabradina, pero tiene esas indicaciones que lo voy a mencionar en un momento. La ivabradina es un medicamento que disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto también disminuye los eventos adversos por falla cardíaca. Y sobre todo se utiliza, pero en ritmo sinusal. En un momento lo vamos a ver. Puede ser pregunta interesante. Los inhibidores SGLT2, como dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina, son medicamentos que lo que hacen es también reducir el exceso de líquido y sodio, agua y sodio sobre todo. Recuerden que a nivel renal hay un cotransportador de sodio y glucosa, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que hacen es reabsorber el agua y el sodio que ya se había filtrado por el riñón. Entonces lo que se hace es inhibir ese cotransportador con los inhibidores SGLT2 y por lo tanto se eliminan los líquidos, se elimina sodio y es beneficioso para un paciente con insuficiencia cardíaca. El vericiguat es un análogo del óxido nítrico que también ha demostrado sobre todo su beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca en rehospitalización, ¿no? Recuerden que en falla cardíaca, como se incrementa la resistencia vascular periférica, existe una vasoconstricción y lo que hacemos con el vericiguat es producir vasodilatación. Bueno, aquí los IECAS y ARAS también son medicamentos que han demostrado su beneficio, o sea, disminuyen mortalidad. ¿Okay? Los IECAS disminuyen mortalidad.
Los diuréticos, por ejemplo, no disminuyen mortalidad, disminuyen síntomas, pero no mortalidad. Y esto es importante. Los beta bloqueadores igualmente disminuyen mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, disminuyen rehospitalizaciones, mejora la clase funcional y siempre iniciamos con dosis bien bajitas, ¿no? Cuando el paciente ya está euvolémico, está ya compensado. No iniciamos de inicio como parte del tratamiento, no. Una vez que el paciente está más compensado. Y la espironolactona, como ya les mencionaba, que también se utiliza como antialdosterónico, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que está contraindicado cuando la creatinina está más de 2.5 o el potasio es mayor a 5. En esos casos no se debe dar, y también se utiliza cuando la fracción de eyección está menos del 40%, igual que los otros medicamentos, ¿ya? Los YECAS y ARAS también con fracción de eyección reducida. Los beta bloqueantes igual con fracción de eyección reducida. Con preservada no está indicado, por eso es importante clasificar en reducida y preservada. YECAS o ARAS, espironolactona y beta bloqueantes indicado con fracción de eyección reducida. Igualmente la ivabradina. Ese es un medicamento relativamente nuevo que salió en el 2011. También se utiliza con fracción de eyección reducida, menos del 35%, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 70 latidos por minuto y en ritmo sinusal. Si yo les pregunto en el examen, paciente con caso clínico, paciente con 70 años, 80 diabéticos y fibrilación auricular, ¿qué medicamento no le dan? Ivabradina no está indicado en ritmo no sinusal, tiene que estar en ritmo sinusal. Y eso está demostrado en un estudio que es el estudio SHIFT. Ese es el estudio SHIFT publicado en 2011. ¿Okay? Solamente en ritmo sinusal. ¿Okay? Miren ustedes el estudio SHIFT donde se demuestra una curva, ustedes han llevado estadística, una curva de Kaplan-Meier, donde se ve en el tiempo los pacientes que tienen ivabradina y placebo. Se ve cómo los pacientes con ivabradina reducen su mortalidad, más o menos una reducción del riesgo relativo del 24%. Este es el sacubitril valsartán, y eso es lo que les iba a explicar hace un momento. El sacubitril valsartán es un medicamento combinado, en la cual se tiene un ARA, por un lado el valsartán, ya este es el ARNI, ¿no? La ARNI o el RINRA, como lo pueden encontrar. Tiene dos componentes, un ARA, que ya saben cuál es su mecanismo de acción, y el sacubitril. ¿El sacubitril qué cosa es? El sacubitril es un medicamento que inhibe la neprilicina. ¿Pero qué es la neprilicina? La neprilicina es una enzima que metaboliza, inactiva el BNP. ¿Y el BNP qué era? ¿Era perjudicial o era beneficioso para el corazón? Beneficioso, ¿no? Entonces, si hay una sustancia que inhibe a mi BNP, que lo metaboliza a mi BNP, que es la neprilicina, no me conviene, ¿no? Entonces tengo que inhibir esta enzima. Esta sustancia que inhibe la neprilicina es el sacubitril. ¿Correcto? Entonces, actuamos en dos frentes. Ese es el sacubitril. Y esto también igualmente es demostrado en un estudio que se publicó el año 2013, el estudio Paradigm, donde se comparó sacubitril valsartán versus enalapril, y se demostró pues, que el sacubitril valsartán fue mucho mejor que el enalapril, tanto en reducir mortalidad como en rehospitalizaciones, igualmente en las curvas de Kaplan-Meier, como vemos acá. Okay, igualmente acá, los inhibidores de SGLT2, como ya les mencionaba, lo que hacen es disminuir también hospitalizaciones y muertes, que es demostrado igual en la curva de Kaplan-Meier, con una reducción del riesgo relativo más o menos del 28% aproximadamente. Igualmente con fracción de eyección reducida inicialmente, pero después se probó también con pacientes con fracción de eyección preservada, igualmente fue beneficioso.
Entonces, los únicos medicamentos que están demostrados, tanto en el tratamiento de falla cardíaca con fracción de eyección reducida como preservada y son beneficiosos, son los inhibidores SGLT2. ¿Ok? El resto no. Los SGLT2 sirven para todo, como la panacea que ha salido en los últimos años. Bueno, aquí lo que yo les mencionaba, ¿no? Más o menos, ustedes ven aquí, inhibidores SGLT2, dapagliflozina versus placebo, miren cómo se muestra la disminución en las rehospitalizaciones, ¿no? Menos hospitalizaciones con dapagliflozina versus placebo. Muertes por causa cardiovascular, igualmente una reducción con DAPA en relación a placebo. Un hazard rate de 0,82, aquí 0,70. Y el BSI-WAT, como ya les mencionaba, lo que hace es producir vasodilatación porque se incrementan los niveles de oxidamina, ¿no? En este caso, el BSI-WAT sí no ha demostrado disminuir mortalidad, pero sí ha demostrado reducir rehospitalización. Es un medicamento de segunda línea, no es un medicamento que se utilice de inicio. Muy bien, entonces, ¿qué otros medicamentos podemos usar? Sobre todo, esto sí, en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué pasa en insuficiencia cardíaca aguda? Se congestionan los pulmones, se pueden congestionar también, puede haber congestión sistémica, ascitis, edema de miembros inferiores. Entonces, lo que hacemos es utilizar medicamentos de acción rápida endovenosa. Dentro de ellos, los nitratos, ¿no? Las nitroglicerinas, sobre todo, se puede usar como medicamento para reducir la resistencia vascular y sobre todo las resistencias a nivel de los vasos pulmonares, que es lo que nos interesa para poder descongestionar al paciente y disminuir los síntomas, sobre todo de disnea, porque el paciente viene por disnea. Y para disminuir la precarga, ¿qué cosa utilizamos? Los diuréticos, ¿no? Los diuréticos endovenosos en falla cardíaca aguda. Esto es en pacientes con falla cardíaca aguda. Para mejorar la contractilidad miocárdica, sobre todo utilizamos la dobutamina. Dopamina ya no tanto, eso lo voy a borrar para la página. Dobutamina, ¿ya? Dobutamina sobre todo se utiliza para falla cardíaca aguda cuando necesitamos mayor gasto cardíaco. Anticoagulación también es importante, sobre todo en aquellos pacientes con fibrilación auricular o aquellos pacientes que están postrados. Realmente hay tendencia a producir coágulos, a trombosis venosa profunda y por lo tanto es importante la anticoagulación. Como un resumen, algoritmo de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, en este caso es una insuficiencia cardíaca crónica. A ver, un resumen, ¿qué hacemos? Inicialmente vemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Si es diabetes, hipertenso, lipidemia, etc. Y cuáles son sus signos y síntomas. Recuerden el signo más frecuente, disnea, ¿no es cierto? El electrocardiograma generalmente es anormal, pero el hecho de que sea normal no quiere decir que no tenga insuficiencia cardíaca, puede ser. Es poco frecuente, sí, pero si está anormal, bueno, ayuda a, digamos, a estar más cerca al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué le pediremos? El BNP o el ProBNP. ¿Okay? Si esto está elevado, más de 125 en el caso del primero, o más de 35 en el BNP, si es así, entonces hay alta sospecha de insuficiencia cardíaca y le pediremos un ecocardiograma para ver sobre todo, ya no para diagnosticar, porque ya con el BNP ya tenemos, y con la sospecha clínica, sino para ver cuál es la causa, ¿no? Si es valvular, si es por un derrame pericárdico, qué sé yo, o por una restrictiva. Entonces, una vez que tengamos esto, tenemos hallazgos anormales, confirmamos nuestra insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ya podemos clasificar también nuestra insuficiencia cardíaca en reducida, preservada o ligeramente reducida. Si tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, aquí dice LR, ligeramente reducida. Entonces,
determinamos también cuál es la causa, como decía, puede ser isquémico, valvular, puede ser restrictivo, etc. Y confirmamos nuestro diagnóstico. Pero si nosotros tenemos el BNP negativo, está normal, vamos al siguiente paso, ecocardiograma, que también está normal, entonces probablemente la causa de la disnea no es insuficiencia cardíaca, debe ser otra causa. Recuerden que la disnea, si bien es cierto, es el síntoma más frecuente, pero no es específico. La disnea puede ser por otra causa, puede ser por una neumonía, puede ser por algún otro problema, un ECOG, un EPI, etc. Puede ser por otras causas. ¿Okay? Entonces, cuadro clínico, electrocardiograma, luego PNP y ecocardio. Con eso diagnosticamos la insuficiencia cardíaca y hacemos el fenotipo, o sea, clasificamos en reducida, preservada o ligeramente reducida. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, miren ustedes, el objetivo de los medicamentos es mejorar la mortalidad. ¿Qué medicamentos están demuestran que reducen la mortalidad? Miren ustedes acá, yo les mencionaba hace un momento, IECA-SUARAS, beta bloqueantes, antagonistas receptores del mineralocorticoide, que es la espironolactona, o eplerenone en otros países, y los inhibidores SGLT2. Estos son los van a conocer también como los 4 fantásticos, los 4 medicamentos. Ustedes buscan los 4 fantásticos en insuficiencia cardíaca, van a encontrar como los conocen como son. Inhibidores SGLT2, espironolactona, beta bloqueantes y ECA-SUARAS, los 4. Pero ¿qué sucede cuando, reducido? Para reducir rehospitalizaciones también igual sirven todos, pero ya con menor evidencia, ¿no? Por eso que está en amarillo. ¿Qué está acá? La terapia de resincronización cardíaca, la anticoagulación, digoxina. Que antes la digoxina, por ejemplo, era la panacea, se utilizaba para todo, la digoxina, bueno, actualmente ha sido relevado como un medicamento de segunda línea. ¿Okay? También se puede utilizar hierro, carboximaltosa en aquellos pacientes sobre todo que tienen anemia o disminución de la ferritina, también se puede usar. En pacientes ya digamos, son refractarios al tratamiento, en muchos casos se puede utilizar el trasplante cardíaco. ¿Okay? Y después del tratamiento de insuficiencia cardíaca y el paciente esté compensado, lo más importante es la rehabilitación y también un manejo multidisciplinario, no solamente por cardiología, sino también por el nefrólogo, el endocrinólogo, si hay comorbilidades como diabetes, por ejemplo. Terapia de insuficiencia cardíaca crónica, eso de acuerdo a los estadios que habíamos visto hace un momento. Te acuerdas que había estadio A, B, C y D. El C es el que con mayor frecuencia vemos, y también va a depender cuál es la fracción de eyección, ¿no? Si la fracción de eyección está reducida, veremos si el paciente es diabético o no, porque la diabetes es una de las causas más frecuentes de complicaciones cardiovasculares. Fracción de eyección menos de 49%, mire, están indicados SGLT2, IECA, ARA, beta bloqueantes, ¿no es cierto? Todos estos medicamentos, sean diabéticos o no diabéticos. Sin embargo, cuando la fracción de eyección está preservada, más del 50%, el único que está sin interrogante, mira aquí, se pone interrogante porque no sabemos si es beneficioso o no. Los IECAs o ARAS, espironolactona, todos están con interrogantes, excepto los inhibidores de SGLT2. Por eso que les mencionaba que los únicos medicamentos que está demostrado su beneficio tanto en preservada como en reducida, sea diabético o no diabético, son los inhibidores SGLT2. Pregunta de examen. Nada. Bueno, eso es en crónica. En aguda, me falta poco, falta de activa, no más. Ya, entonces, en aguda, generalmente estos pacientes vienen a la emergencia, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar a nuestro paciente y determinar qué tipo de pacientes y qué es lo que vamos a dar de tratamiento.
En la aguda, habitualmente, como ya habíamos mencionado hace un momento, se le da sobre todo nitratos y diuréticos, porque tratamos de reducir la precarga con diuréticos y la postcarga con nitratos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar signos de hipoperfusión y signos de congestión. Signos de congestión, ya saben ustedes, pues irritación pulmonar, congestión pulmonar, si hay ascitis, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, todo lo que está acá, reflujo hepatomegalia. Si tiene todo eso, el paciente está congestionado y por lo tanto está húmedo. ¿Ok? Por eso aquí, vean acá, húmedo, húmedo. ¿Ok? Si el paciente tiene signos de hipoperfusión, como extremidades frías, hay trastorno del sensorio, oliguria, y de aquí a lo que ya les había explicado hace un momento. ¿Qué dice acá? Presión de pulso estrecha. ¿Es cierto? Esa es la diferencia entre sistólica y diastólica. Esa es la presión de pulso. Ahora, pero ¿cuándo decimos que es estrecha? Cuando esa diferencia es menos del 25% de la sistólica. ¿Ok? Ahí hablamos de presión de pulso estrecha. Anoten, chicos, eso sí está acá. Anoten por si acaso. Presión de pulso estrecha menos del 25% de la sistólica. ¿Ya? Entonces, si tiene todos estos signos, hablamos de el paciente está frío, porque evidentemente está frío. Tú tocas al paciente, está frío, porque hay una vasoconstricción cutánea. Entonces, si el paciente está, generalmente los pacientes llegan en este cuadrante, caliente y húmedo, es decir, las presiones todavía están normales, no está tan fría, pero están congestionadas. Hay crepitantes pulmonares, hay edemas en miembros inferiores, generalmente viene ahí. ¿Ok? Entonces, en esos casos, ¿qué haremos? Le daremos pues diurético, ¿no? Para reducir la precarga, nitratos, sobre todo para descongestionar los pulmones. Y en el caso de que el paciente esté frío y húmedo, primero, si el paciente está frío, primero calentamos. Aún así esté congestionado, no importa. Si está congestionado y está frío, primero calentamos. ¿Qué le damos? Le damos un poco más de volumen. Y una vez que recupere la presión, esté más despierto el paciente, nuevamente le damos diuréticos para poder descongestionar. Entonces, ¿cuál es el manejo de insuficiencia cardíaca aguda? Digamos, el estadio más crítico de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, que el paciente llegue en shock cardiogénico, ¿no? O llegue en insuficiencia respiratoria. Si eso sucede, habrá que dar terapia de soporte, es decir, soporte ventilatorio. De repente el paciente habrá que intubar para que entre a ventilación mecánica. Y en insuficiencia cardíaca, habitualmente lo que se trata de dar es ventilación mecánica no invasiva. Y en algunos casos, dispositivo de asistencia ventricular. Hay algún dispositivo que no es otro tema que podemos hablar, pero solamente lo vamos a dejar ahí. Y si no es así, bueno, pues identificar el factor descompensante, ¿no? Esto es la mnemotecnia que ustedes deben de tener, el CHAMPI, que son las causas de insuficiencia cardíaca aguda. Como ya les decía, la causa más frecuente, síndrome coronario, H de emergencia hipertensiva, A de arritmia, M de causas mecánicas, se refiere cuando hay, por ejemplo, derrame pericardio, cuando hay ruptura de una válvula, generalmente la válvula mitral, postinfarto, por ejemplo, cuando hay ruptura de pared libre, son causas mecánicas. Embolia pulmonar, causa de infección y el taponamiento cardíaco. Son las causas de insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, esto es un cuadrito que todavía está en la guía anterior. Esta no es de la última guía, es de la guía anterior, pero es muy importante para poder manejar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué es lo que hacemos primero? Identificar cuál es nuestro perfil hemodinámico. Si hay signos de congestión. Si hay congestión, eso quiere decir que hay exceso de volumen. Entonces el paciente está húmedo, ¿no es cierto? Aquí, paciente húmedo. ¿Correcto? Y si no es así, pues el paciente será seco, ¿no? Una vez que determinamos que el paciente está húmedo, por ejemplo, hay que ver cómo está la perfusión. Si hay hipoperfusión, el paciente estará frío, y si no, el paciente estará caliente. Si hay
hipoperfusión, entonces, ¿qué vemos? Perdón, si está congestionado, diremos que el paciente está húmedo, y si no está hipoperfundido, entonces el paciente estará caliente. Que eso es, como ya les mencionaba, el mayor porcentaje de los pacientes llega en esta clasificación húmedo-caliente. Pero hay dos tipos en este caso, un tipo vascular y un tipo cardíaco. El tipo vascular, aquellos pacientes, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el edema agudo de pulmón, hipertensivo. O sea, por hipertensión arterial se congestionan los pulmones, pero no es que tenga exceso de volumen, sino que como se incrementó la poscarga, la resistencia se incrementaron en forma súbita, se congestiona todo el pulmón y por lo tanto el paciente cursa con disnea, pero no es que tenga exceso de volumen, sino hay una redistribución de flujo y por lo tanto ahí daremos más nitratos que diuréticos. Si bien es cierto, serán los dos, pero más nitratos que diuréticos. ¿Ya? Como ves aquí, por eso vasodilatador primero y luego diurético. Pero en el caso de que hay un paciente que sea un tipo cardíaco, es un paciente que tiene falla cardíaca crónica, ya que ha acumulado demasiado líquido, esos pacientes sí ya van a tener una sobrecarga de volumen y por lo tanto daremos sobre todo más diuréticos que nitratos. O sea, ambas dos cosas, pero más diuréticos que nitratos. ¿Okay? El otro brazo es aquellos pacientes que son pacientes que están secos, es decir, no están congestionados y no hay signos de hipoperfusión. Entonces, en esos casos, bueno, no está ni congestionado, no hay crepitantes, no hay ascitis, pero tampoco hay hipoperfusión. Entonces, en esos casos, bueno, hay que modificar nomás el tratamiento y le damos de alta, ¿no? Y si no es así, si el paciente está seco, pero si está frío, es decir, hay hipoperfusión, hay hipotensión arterial, sí, pues le daremos un poco de volumen, le daremos vasopresores, tipo noradrenalina o adrenalina, sobre todo noradrenalina, para poder mejorar la presión arterial. ¿Ya? Y si el paciente es húmedo y frío, bueno, está congestionado y las presiones también están bajas, hay frialdad de miembros inferiores y miembros superiores, primero, ¿qué hacemos? Primero calentamos, igualmente volumen, y luego daremos pues también si hay signos de bajo gasto, daremos inotrópicos, dobutamina, daremos dopamina, pero sobre todo dobutamina, que es lo que se usa en cardiología, o el levosimendan, que es otro medicamento también inotrópico. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que es la última diapositiva.